Hermanos, Dios los bendiga. Bueno, otro jueves más para dar palabra del Señor y podamos tener en nuestro hogar también palabra del Señor. Y yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Iglesia Vida en Jesús y todos los que pueden estar entrando en esta prédica para escuchar palabra de Dios. Amén, amados. Bueno, primero le quería hacer un aviso también de que todo aquel que va para este domingo que viene para estar en la Santa Cena se tiene que anotar con el hermano amado Gabriel y Jenny. Pero hasta el viernes a la noche tienen el tiempo. Hasta el viernes a la noche. Entonces, para que estén seguros de lo que vamos a estar para tener la distancia que tenemos que tener como lo hemos tenido el domingo pasado, que fue una bendición muy grande y que para poder dar la Santa Cena también aquellos que no pudieron, no es que no pudieron, es que tuvimos que poner primero uno y después otro por la distancia. Entonces nosotros vamos a pedirles que, como le dijimos a los hermanos también el domingo, que iban a dejar el lugar para otros que no pudieron estar este domingo. Así que yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amados. Bueno, vamos a dar palabra del Señor. Le doy gracias al Espíritu Santo que inquieta con palabra y por algo más en estos tiempos. En estos tiempos que son los tiempos que estamos viviendo, son angustiantes, son tristes y nosotros podemos darle gracias al Señor que nos sentimos seguros con el Señor Todopoderoso de todo lo que pueda pasar. Pero más en este tiempo el Espíritu Santo me da esta palabra, que es que nos podamos identificar con la falta de perdón, hermanos. Son tiempos difíciles, son tiempos bravos que estamos viviendo y muchas veces por la falta de perdón pueden venir enfermedades. Amén. Entonces, tanto en los huesos como otras enfermedades por la falta de perdón. Y somos testimonio de tantas liberaciones que se han hecho de la falta de perdón y han sido sanados. Amén. Entonces, muchos pueden decir, es difícil perdonar. Claro que es difícil. Es difícil. Porque cuando anteriormente de conocer al Señor, fueron muchas cosas difíciles para que nosotros no la podamos entender. Pero cuando conocimos al Señor, Él nos dio esa bendición tan grande, pero tan grande, de que nos enseñó a perdonar. Amén. Todos hemos tenido enemigos, hemos tenido traiciones, hemos tenido muchas cosas en la vida, tanto hombres como mujeres. Pero esa falta de perdón a veces nos impide gozar del reino de Dios. Gozar de las oraciones. Amén, amado. Es una traba muy grande para las oraciones cuando pedimos al Señor, porque así lo muestra el Espíritu Santo. Amén, amado. Entonces, ay, Señor, qué bueno eres tú, Padre. Si me quieren acompañar a Mateo, por favor, capítulo 6. Téngalo ahí. Así que, hermanos amados, cuando uno se resiste a no perdonar, obstaculiza el acceso al reino y su maravilloso poder. Amén. Entonces, en la palabra de Dios, la Biblia nos da muchas enseñanzas sobre el perdón, y en este año fue año proclamado el año de la recuperación. Amén. Entonces, quiere decir que nosotros no podemos recuperarnos o recuperar el perdón de Dios que Él nos dio a todos si nosotros no perdonamos. Amén, amados. Eso es lo que quiero hoy compartir con ustedes en la Escritura, y porque el Señor está a la puerta. El Señor ya está, puede estar para venir ya con todas las señales que están todas dadas. Entonces, y si me quieren acompañar, a ver, Mateo capítulo 6, vamos a leer del versículo 5, por favor.
Aquí el Señor nos enseña la oración modelo, amén, amados. Y nos tenemos que identificar, como así hace 35 años que estoy en este camino hermoso, me tuve que identificar también con el Señor para que reconocer si hay una falta de perdón para que podamos ser libres. Y usted podrá decir, saben que estoy predicando para todo el mundo, es difícil, sí, pero para Dios no hay nada difícil. Usted, si quiere aceptar de corazón y está de acuerdo en querer perdonar, el Espíritu Santo le va a dar el perdón contra ese enemigo que tiene dentro de usted. Y eso no le es agradable a Dios. Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 6, hermanos amados, versículo 5. Y dice así la palabra. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Está hablando el Señor Jesús, hermano. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén, amados. Es una oración íntima, muy personal con Él. Mejor confesión que esa, porque es el Espíritu Santo el que va a reconocer que tú quieres perdonar. Y dice el versículo 7, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrerío serán oídos. Amén. No os hagáis pues semejante a ellos. Amén, amados, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros las pidáis. Esa es una gran verdad, hermano. Una gran verdad. Él sabe de la necesidad que nosotros tenemos antes que la pidamos. Estamos de acuerdo que cuando ya la pedimos y tenemos el perdón divino de Dios, sabemos que Dios nos está escuchando. Y dice el versículo 9, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo y así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ese pan nuestro de cada día, hermano. Hay un pan espiritual y un pan material. Amén. Ese pan nuestro espiritual es la palabra, la revelación de la palabra. Y el otro pan es el que te va a sostener en la parte material. Y dice, gloria a Dios, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas. Nuestras deudas, perdónanos nuestras deudas. Deuda es cuando no perdonamos. Nos ven como deudores. Como también vosotros perdonamos, mire usted, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, y por todos los siglos. Amén. Fíjese que nombra aquí el reino y el poder de Dios, para que no nos obstruya la falta de perdón en las oraciones, hermanos. Amén. Y dice el versículo 14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonaré también a vosotros, vuestro Padre Celestial. Amén, amados. Nuestro Padre Celestial va a ser el perdón a nosotros porque hemos perdonado a nuestros enemigos. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Es muy profundo, hermanos amados. Muy profundo. Entonces nosotros es lo que tenemos que ver, que en este año de la recuperación vamos a recuperar ese, porque es un don divino, el perdón. Es un don divino, hermano. Entonces, eso es la fortaleza que nos da Dios. Nosotros no podemos recuperar el perdón de Dios si no perdonamos al prójimo. No lo podemos recuperar el perdón de Dios si no perdonamos al prójimo. La escritura que dimos lo dice todo, hermanos amados. Entonces, quiere decir, fuimos libres del pecado y estábamos atados a la falta de perdón.
Entonces, y las consecuencias que trae la falta de perdón. Consecuencias, muchas consecuencias, hermano. Esto es lo que tenemos que ver nosotros, que nos trajo, y no lo sabíamos. Las consecuencias que nos trajo la falta de perdón y no lo sabíamos. Por eso estamos predicando para todo el mundo. La falta de perdón es algo que no podemos orar y pedirle al Señor. Tenemos que confesarnos con Él, porque Él te va a dar la paz, te va a dar ese perdón por tu prójimo. Y esto es lo que tenemos que ver nosotros entonces. Ay, Señor. Entonces, hay una atadura en la falta de perdón, hermano. Hay una atadura, está atado al que usted no perdonó o a los que no perdonó y está atado a usted. Pero usted tiene la posibilidad de desatarlo. Porque dice la palabra, todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos, y lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. Mire qué privilegio. Entonces, quedemos libres por la palabra y por la unción del Espíritu Santo y por el reino de Dios para llegar a estar en el reino de Dios. Amén, amados, porque ya está acá en la tierra, vino el reino de Dios. Entonces, gloria a Dios. Ahora, las consecuencias que nos trajo a muchos, amén. Muchos pueden tener las consecuencias. Y sabíamos que tenemos en la palabra una enseñanza grande, que es la parábola del perdón que la dio nuestro Señor Jesucristo, hermano. La parábola del perdón. Hasta Pedro fue y le dijo al Señor, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mis enemigos? O a mi enemigo, ¿7 veces? Y el Señor le dijo, 70 veces 7. Estamos ahí ya en el reino de Dios, como ellos estaban con el reino de Dios, que lo tenían y lo palparon y lo vieron con sus ojos, hermanos. Esto es lo que nosotros tenemos que ver. Así que esta es una escritura que da tan hermosa para que el Señor Jesús nos muestre en esta parábola. Si me quieren acompañar, ya que estamos en Mateo, vamos a Mateo 18, por favor. Mateo 18. Ay, Señor, qué bueno eres. Gloria a Dios. Vamos a leer 2 versículos primero, 21 y 23. Búsquelo tranquilo. Gloria a Dios. Y dice así la palabra del Señor. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Miren, un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. La enseñanza de esta parábola que nos da el Señor. Entonces, el hombre que debía perdonar, este era un discípulo de él, era Pedro, amén. Y el Señor muestra que era de un carácter fuerte Pedro, muy fuerte. Y según dicen los teólogos, la teología dicen, cuando profundizan, que podría ser Judas en quien tenía envidia de Pedro, de Juan y de Jacob, porque eran los 3 que iban al monte con el Señor a subir a orar. Entonces, se ve que había un roce, había una envidia de Judas contra Pedro, Juan y Jacob. Entonces, quiere decir que todo esto nosotros lo tenemos que ver y darnos cuenta de todas las cosas. De esta parte cuando Pedro, que era discípulo, le dice, Señor, 7 veces, ya si eran 7 veces nada más, ya iba a ir a querer agarrarlo, y le dijo, no, 70 veces 7. Y vamos a perdonar. Claro que sí. Es una bendición grande poder perdonar a todo lo que ha pasado en nuestra vida. Y éramos jóvenes. Yo al menos era muy joven. Hace 35 años atrás, hermano. Y todo lo que yo he sufrido, he pasado, todo lo que he pasado. Porque muchas veces, cuando uno se abusan de la bondad de uno, y el mundo lo hace duro. Lo hace duro, pero el Señor es el que ablanda los corazones para recibir bendición de Él.
Entonces, esa falta de perdón me trajo muchas consecuencias, hermanos amados. Lo digo con testimonio de mi testimonio. Me trajo consecuencias. Entonces, gloria a Dios. Ay, Señor, qué bueno eres. Gloria a Dios. Entonces, ¿sabe que Lucas? No lo busque, yo lo voy a decir. Lucas 23:34 dice, Él, crucificado, después de haber sido azotado, después de haber sido bofeteado, de haberse sacarle la barba con las manos y en la misma cruz, ellos se estaban jugando la ropa del Señor, se la estaban jugando y el Señor dice, Padre, en el último grito que ella tenía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mire, en esa situación le pidió al Padre que los perdonara. Entonces, si eso hizo Jesús, ¿cuánto más no lo vamos a hacer nosotros, hermanos amados? Por eso el Señor es muy, muy bueno. Amén. Esto es lo que quería yo compartir con ustedes. Gracias, Espíritu Santo. Tú eres muy bueno, muy bueno. Y mire que dice el versículo 24. Y comenzando a hacer cuentas, le fue sentado uno de los que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle. Y a su mujer, quiere decir que lo tenían en esos tiempos, vendían a él, a su mujer e hijos. ¿Usted sabe el sufrimiento que debe haber sido eso en esa deuda? Y hoy muchas veces tenemos que identificarnos. Y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Mire usted. Pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Y el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Mire usted qué bendición y la misericordia de ese rey, que lo simplifica el Señor como que él era el Señor de señores y Rey de reyes. Y dice el versículo 28, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Mire, 100 denarios que le debía, y este debía ¿cuántos talentos? Amén. ¿Cuántos talentos? Era insignificante a la deuda que tenía él con ese rey, a este que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, lo ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Todo lo que yo hago está bien, no lo hagas tú. Este es el sentimiento que se tiene por esta situación que estaba pasando. Y dice, págame lo que me debes. Entonces, versículo 29, dice, entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré. Las mismas palabras que le fue a pedir al rey. Mas él no quiso, sino que le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Mire, hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron. ¿Por qué se entristecieron? Se entristecieron por la injusticia. Esa injusticia, nosotros como hijos de Dios, llenos del Espíritu Santo, jamás vamos a hacer una injusticia. Jamás. Una injusticia. Tenemos que ser justos ante los ojos del Señor. Y dice, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces el Señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas, hermano. Ahora, fíjese, le echó en la cárcel para que pagara la deuda. Ya él estaba ahí porque que la deuda que tenía lo iban a vender a él, a sus hijos y a su mujer. Escuche,
¿Cómo terminó este hombre? ¿Cómo terminó? Por no perdonar. Terminó perdiendo todo. Los hijos, la esposa y la familia. Amén, amados. Entonces, por eso la falta de perdón trae mucha tristeza, primero, para el Señor. Tristeza para el Espíritu Santo si lo tenemos, de la falta de perdón, amados. Amén, mis amados. Ay, Señor, qué bueno eres tú. Entonces, así mismo, como todo lo que pasa, Señor, muchas personas no se pueden perdonarse a sí mismos. Mire, muchas personas a sí mismos no se pueden perdonar. En el mundo no se pueden perdonar. Por los hechos que han cometido, no se pueden perdonar. Lo han hecho inconsciente o conscientemente, pero hay una conciencia dentro de todo ser humano. Pero hay una conciencia que el único que la puede limpiar y el perdón divino es Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén, amados. Entonces, quiere decir que consciente o inconscientemente pueden haber hecho decisiones equivocadas. Amén. Esto es lo que sabemos. Como después por condenarse ellos mismos no pueden soportar esa conciencia que los está acusando. Hay suicidios, el alcoholismo, van a la droga por la desesperación para pasar esa conciencia que está cauterizada, hermanos. Pero el Señor todo lo da, sin saber que tenemos a Jesús, muchos que no saben que tenemos a Jesús que nos perdona todos los pecados. Todos nos perdona el Señor Jesús. Amén, amado. Entonces, esto es lo que Jesús nos dio, su vida por el perdón de nuestros pecados. Él dio su vida por el perdón de nuestros pecados, hermano. Ay, Señor, qué bueno eres. Dios el Padre dijo, cuando está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Mire usted, nuestras rebeliones. Acompáñeme al Salmo 103, por favor. Salmo 103. Vamos a leer primero de todo el versículo 13, por favor. Gloria a Dios. Salmo 103, y vamos a leer el versículo 13, donde aquí nos muestra que cuando está lejos el oriente del occidente, hizo alejarse de nosotros nuestra rebelión. Y dice así el versículo 13, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Fíjese ahora el versículo 12, un poquito más para arriba, que dice, cuando está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Mire lo que es cuando nosotros somos temerosos de Dios. Es todo. Y vamos ahora al mismo el mismo Salmo, por favor, 103, capítulo 1. Esta es la gran bendición por las mercedes del Señor, hermano. Entonces dice así, Salmo 103, versículo 1. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios, que Él es quien perdona todas tus iniquidades y que sana todas tus dolencias. Fíjese que está dando a entender que la falta de perdón trae enfermedad y dolor, que sana todas tus dolencias. Yo lo voy a leer otra vez el versículo 3. Es quien perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias. Versículo 4. El que rescata del hoyo tu vida y el que te corona de favores y misericordia y que sacia de bien su boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Qué bendición, qué peso grande sacarnos esa falta de perdón, hermanos amados. Ay, Señor, que eres bueno tú. Si eres creyente, el Señor nos ha limpiado ya nuestra conciencia. Nuestra conciencia, cuando somos creyentes, ya está limpia nuestra conciencia, hermano. Y si viene algún enemigo o algo para querernos perturbar, tenemos que saber
reaccionar y saber que tenemos la armadura de Dios y el cuerpo de Cristo, que tenemos protección de Dios, el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Tenemos protección divina y cobertura apostólica y pastoral, hermanos. Nos tenemos que sentir bien seguros de esto, porque si eres creyente, el Señor nos ha limpiado de nuestra conciencia, de obras muertas para que sirvas al Dios, de obras muertas para que sirvas al Dios, no con resentimiento, para que sirvas al Dios con la conciencia limpia, para que sirvas al Dios y el reino de Dios que nos llamó para ser siervos de Él. Amén, amados. Entonces, Dios nos limpió de todo pecado, hermano. Dios nos limpia del pecado a fin de que sirvamos sin que nos estorbe. Fíjese, sin que nos estorbe el sentimiento del pasado de culpas, Estas deben estar muertas y enterradas y olvidadas. Porque ya nos salvó el Señor, nos limpió para trabajar, para servir en el reino de Dios, hermano. Es un privilegio muy grande, un privilegio precioso. Entonces, ay Señor, si nuestro corazón no nos reprende, nos sentimos seguros, hermanos amados. Amén. Dice la Biblia, confianza tenemos en Dios. Así dice. Si me quieren acompañar a Primera de Juan, por favor. Capítulo 3. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Primera de Juan, capítulo 3. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, vamos a leer esta palabra del Señor, amados. Primera de Juan, capítulo 3. Vamos a leer primero el versículo 19 y 20. Gloria a Dios. Búsquelo tranquilo. 19 y 20. Y dice así la palabra. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amén, amados. Entonces, aun cuando los verdaderos cristianos estén desanimados, hoy muchos cristianos pueden estar desanimados con lo que está pasando en el mundo, hermano. Porque más que estén desanimados y se condenen ellos mismos muchas veces, pueden recibir seguridades de que son hijos de Dios, hermano. Que son hijos de Dios. Por la prueba que podamos pasar, cualquier prueba podamos pasar, pero tenemos que creer que Dios está con nosotros, amados. Dios está con nosotros. Así que cualquier prueba que tengamos que pasar, Él va a estar siempre con nosotros. Por la eternidad, no nos olvidemos de eso. No nos olvidemos de lo que está dando acá a entender este capítulo y estos versículos. Y el versículo, vamos a ver ahora el versículo del mismo Juan, Primera de Juan, capítulo 3, vamos a ver versículo 21 al 23. Y dice así la palabra. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, hermano. Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Quiere decir que una de las peores cosas que no le agrada al Señor es la falta de perdón. Y este es el mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como Él nos ha amado, hermano. Amén, como Él nos ha amado. Entonces la seguridad de nuestra posición ante Dios le da poder a la oración. Fíjate qué bendición. La seguridad de nuestra posición ante Dios le da poder a la oración. Entonces, nuestras oraciones, cuando no reciben respuesta,
¿Por qué pasa cuando no reciben respuesta? Porque tenemos que primero examinarnos a nosotros mismos y pedir perdón, porque a veces podemos tener algo que lo hemos hecho inconscientemente o conscientemente, pero el Señor, para que sean escuchadas nuestras oraciones, hermano. Entonces, gloria a Dios. Entonces, quiere decir que eso es lo que tenemos que tener nosotros, la seguridad de una recompensa por la obediencia. Una recompensa por la obediencia, hermano. Sino que la obediencia a guardarnos sus mandamientos. Esa es la obediencia más hermosa que podemos tener, de guardar sus mandamientos. Y estamos en comunión con Dios. Tendremos su luz en nosotros. Cuando hemos perdonado, nuestro rostro, amén, refleja todo, y la falta de perdón siempre parece un rostro enojado. Un rostro enojado. No hay luz en el rostro de los cristianos y en el mundo ni hablar. Ahí nos damos cuenta que hay algo dentro, hay una falta de perdón. Entonces por eso habla de la luz habla el Señor. Acompáñeme, Primera de Juan, ya que estamos aquí, capítulo 1. Primera de Juan, ya que estamos aquí, capítulo 1, vamos a leer, gloria a Dios, del versículo 5, hermanos amados. Por eso tenemos que tener comunión unos con otros, por eso nos congregamos, por eso estamos juntos, más en este momento, cuando más nos necesitamos unos a otros, hermanos. ¿Por qué? Porque tenemos, gracias a Dios, una iglesia de un monte de oración poderoso, que Dios nos escucha. Gloria a Dios. Dios nos escucha. Búsquelo tranquilo. Estaba ahí nomás, un poquito para atrás. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Y dice así la palabra. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Escuchen, es divino esto. Esto es divino. Es divino, hermanos amados. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén, amados. Nos limpia de todo pecado. Por eso nos preparamos para la próxima Santa Cena, para confesar si tenemos dolor en el corazón, pero ahí cuando ve que tú quieres perdonar, te sacas una carga grande de encima y puedes estar enfermo, puedes tener una enfermedad, pero tienes que perdonar. Porque lo dice la palabra, en el nombre de Jesús. Pero si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, hermano. Mire qué privilegio tan grande de sentirnos seguros, más en este tiempo, gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces, mire, acá nombra la sangre, en griego es aima, amén, en el Strong está en la 129, designa la sangre animal y humana, aunque en el texto del Nuevo Testamento se la usa particularmente para referirse a la sangre expiatoria de Cristo. Su sangre sacrificial es el agente para la limpieza, el perdón y la redención. Mire qué privilegio grande. ¿Quién nos puede acusar? ¿Quién nos puede acusar? Ni el diablo nos puede acusar. Porque tenemos, ¿qué tenemos? Tenemos por su sangre sacrificial, es el agente para la limpieza, el perdón y la redención, hermano. Y vamos al versículo 8. Y dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y a la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Mire, estamos hablando del perdón, hermano. Tiene mucha importancia en nuestra vida.
y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Él es todopoderoso. Lo único que nosotros tenemos que reconocer todas las cosas porque tenemos ese privilegio tan grande de ministrarnos ante el pan y el vino, que es el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo, hermanos amados. Yo traigo esta palabra por el Espíritu Santo, que en este momento me está dando para que si alguno está atado con una falta de perdón, hoy pueda ser desatado, hermano. Amén. Que Él pueda ser desatado para que lo que nosotros podemos dar a conocer en estos tiempos, hermanos, en estos tiempos más que nunca, tenemos que dar a conocer para ser libres, porque el Señor está a la puerta para venir, está a la puerta y no que nos quedemos o porque no tenemos una redención de Cristo por la falta de perdón. A mí me encantó que pude tener el privilegio, muy joven, de que me perdonara por ignorancia todo lo que uno comete, porque nunca me enseñaron, no me enseñaron lo que es el perdón, lo que es la falta de perdón, lo que las consecuencias que trae, las consecuencias que trae. Y muchos pueden decir, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué? ¿Pero por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué? Y culpan a Dios de todo lo que le puede pasar. Lo culpan a Dios, más en este tiempo. Están culpando a Dios, pero nadie se acuerda de Dios, que es el único que te puede cuidar, sanar y libertar. Porque no está libre nadie de que poder caer en esta pandemia, hermano. No está libre nadie, pero Dios, pasar la prueba porque sabes que Él va a estar contigo. Amén, amados. Eso es lo que tenemos que nosotros saber en estos últimos tiempos. Y no se sabe lo que viene, hermano. Yo no estoy para ponerle temor pero tengo que ser sincero. Amén, amados. Como les dije el otro día, tenemos que cuidarnos unos a otros. Así lo mandan las autoridades y tenemos que respetar las autoridades. Pero nosotros sabemos que nos cuida Dios. Y si viene esta pandemia, Él va a estar con nosotros en todo momento. Él va a estar con nosotros y nos va a levantar como levantó a varios hermanos, Señor. A varios pastores lo ha levantado, Señor. Porque el Señor es bueno. Y dice la palabra, que todos los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Todo tiene un propósito. Lo digo con conocimiento de causa en 35 años. Todo lo que pasé estando en el camino del Señor me ayudó a bien. Porque soy testimonio del que predico, hermanos amados. Y soy un resucitado. Por eso predico al que conozco, hermanos queridos. Ay, Señor, qué bueno eres tú, Padre. Tú eres muy bueno, Señor. Muy, muy bueno eres tú. Gloria a Dios. Y vamos a terminar, hermanos, para la gloria de Dios. El Señor nos ha limpiado ya nuestra conciencia de obras muertas. Nos ha limpiado, nos sentimos seguros para que sirvas al Dios vivo y a su reino. Amén. Acompáñenme a Hebreos para terminar, capítulo 9. Hebreos, poquito para atrás, por favor. Hebreos capítulo 9, vamos a leer del versículo 14. Gloria a Dios. Pero mejor vamos al 13. Acompáñenme para terminar y sentirnos seguros que ellos antes tenían la redención, tenían la remisión de pecado y cada año por los toros, por la sangre de toros. Escuchen. Y dice, así, versículo 13 del versículo 9. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, la cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis a Dios. Mire qué oportunidad tan grande, para que le sirvamos a Dios. Cuando le servís a Dios, no le vas a servir a los hombres, hermano. Dios es todopoderoso. Dios puede hacer cosas extraordinarias, muy grandes. Y dice, versículo 15, así que por eso,
es mediador de un nuevo pacto. Fíjese, es mediador del nuevo pacto, que ya no es el pacto de Abraham con la circuncisión y el pacto de Moisés con la sangre de los animales. Mire usted, y dice que también en el tiempo de Abraham también sacrificaban animales, pero era cuando Abraham por la fe fue y le dio su hijo. Y Dios vio el corazón de Abraham. Amén. ¿Y qué le puso? Le puso un cordero. Eso es lo que tenemos que ver nosotros. Entonces, Abraham es el padre de la fe. Y dice, voy a leer nuevamente el versículo 15 para terminar. Así pues, eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de, mire usted, para la remisión, las transgresiones que había bajo el primer pacto, son llamados, reciban la promesa, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Hermanos amados, esa herencia es celestial, esa herencia, no hay otra herencia como esa. Y hoy vamos a hacer esta oración y que algunos, estamos predicando para todo el mundo, hermanos. Yo conozco a mis hermanos de la iglesia, gracias a Dios, hermanos de muchos años que han crecido, están con nosotros y sé cómo son ellos, como el corazón que tienen, pero estamos predicando para todo el mundo. Puede haber personas que lo están reconociendo por una enfermedad o por lo que le puede estar pasando, porque tienen falta de perdón. Y hoy lo pueden confesar cuando yo esté orando por esa falta de perdón. Y si hay alguien que no tiene la declaración para ser hijo de Dios y es creación todavía, hoy yo lo invito a hacer. Y si tiene una enfermedad o falta de perdón, tiene hoy la oportunidad para pedirle perdón al Señor, hermano. Pedirle perdón de esa falta de perdón. Él te la da y quedas libre, libre, libre. Por eso muchas veces también por la falta de perdón se echan a perder las viñas, hermano, para la gloria de Dios. Si quieres aceptar al Señor como el Señor de tu vida, cierra tus ojos y repite esta palabra. Señor Jesús, yo te doy gracias por escuchar tu palabra. Me arrepiento de todo corazón porque sé que soy pecador. Y tu palabra hoy me ha dado a entender lo que es la falta de perdón, Señor. Yo te pido perdón, Señor. Y hoy te declaro como el Señor de mi vida. Salva mi casa y toda mi familia. Gracias, Señor, por esta salvación tan grande. Esa salvación tan grande, Señor, que tú nos diste, que no tiene precio en esta tierra, Señor, para ser hijos tuyos. En el nombre de Jesús, el Señor sabe qué necesidad tienes. También alguno que se ha apartado, que también le pida perdón al Señor y que renuncie a la apostasía. Pero el Señor sabe todo y nos ve para la gloria de Dios. En el nombre bendito de Jesús. Padre amado, Padre Santo, si hay alguien que tiene una enfermedad por falta de perdón, que hoy pueda confesarlo, Señor, ante ti, ante esta palabra, ante esta prédica, ante la unción del Espíritu Santo que no tiene distancia, Señor. En el nombre bendito de Jesús, para la gloria de Dios. Señor, tomamos autoridad de esa falta de perdón, que esa enfermedad que pudo haber venido por la falta de perdón. Si tenemos falta de perdón, no podemos tener cobertura tuya, Señor. Y hoy te declaramos como el Señor de nuestras vidas, Padre, como lo han declarado ellos. Así también lo hemos hecho nosotros en tantos años, Señor, 35 años. Y supimos que éramos hijos de Dios que antes no éramos. No éramos. En el nombre de Jesús. Que se ponga su mano donde tiene el problema, Señor. Pero si tiene un problema en la sangre, en los huesos, que ponga su mano en el corazón, Padre. En el nombre de Jesús, yo voy a hacer esta oración como los jueves, que es jueves de sanidad y liberación, Señor. Porque la falta de perdón es una atadura. Y hoy quedan libres la liberación por el Espíritu Santo. Padre amado, Padre Santo, tú ves este pueblo, lo que está haciendo, lo que está pasando y lo que estás
creyendo que hoy le sanas, Padre, de toda enfermedad, en el nombre de Jesús, de todo COVID-19, Señor Jesús. Tócalos, Padre, tócalos en el nombre de Jesús, a ellos, a toda su familia, Señor. Cúbrelos. En el nombre bendito de Jesús, yo tomo autoridad, con la autoridad de tu Espíritu Santo, Señor. Lo declaro sano, libre, por el poder de Dios. En el nombre de Jesús, hermanos amados, los bendigo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que Dios los bendiga, hermanos amados.